Bienvenidos a este vivo de Con Auriculares. Voy a invitar a Marcos Carbonelli. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Con Auriculares, este ciclo de Anfibia Podcast. Estamos ahí llamando a Marcos Carbonelli. Mi nombre es Julia Muriel Dominzaín. Hice junto con un equipo el podcast En Nombre de Dios y esa es la excusa que nos une acá para charlar con Marcos Carbonelli. Mientras se van metiendo, voy contactando a Marcos, lo estamos llamando. Así ya arrancamos, damos un ratito. Les voy a poner el inicio del podcast que nos une hoy de fondo para este ratito en el que hay que hacer las cuestiones técnicas. ¿Qué es creer? Todos creemos. ¿Cómo nace una religión? ¿Y una secta? ¿Cuál es el riesgo si una creencia toma toda tu vida? A veces pienso que Dios ha muerto y otras que si no existiera habría que inventarlo. Mi nombre es Julia Muriel Dominzaín y esto es En Nombre de Dios, una invitación a creer, reventar y después volver a creer. Producido por Anfibia Podcast en exclusiva para Podimo. Buenas, Marcos. Mira el timing impresionante. Terminó el tráiler y te enganchaste. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Julia? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Para los que se van sumando, estamos en el ciclo con auriculares, un ciclo de Anfibia Podcast. Si no me equivoco, estamos en la tercera emisión. Les decía, mi nombre es Julia Muriel Dominzaín. La excusa que nos junta hoy acá es el podcast En Nombre de Dios, producido por Anfibia en exclusiva para Podimo, que en un punto intentó, ya el podcast fue emitido en su totalidad. Después nos podrán decir si más o menos lo logramos o no, pero intentó acercarse al fenómeno de la Iglesia Universal del Reino de Dios, tratar de hacerlo de un modo desprejuiciado, intentando justamente entender. Y bueno, Marcos Carbonelli, para los que no escucharon al principio, no solamente fue un entrevistado, sino que fue una especie como de gurú al que le consultábamos todo. Así que bueno, gracias por eso, para arrancar, porque no solamente lo entrevistamos las partes que se escuchan en el podcast, sino que le consultábamos si estábamos por el buen camino, si estábamos cometiendo algún error conceptual o si nos estábamos perdiendo de algo, así que hasta el final nos estuvo ahí como apuntalando. Bueno, una presentación un poco más formal. Marcos es licenciado en Ciencia Política, magíster también en Ciencia Política por la Universidad de San Martín, investigadora junto de CONICET y trabajás, entiendo, en el programa de Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL, ¿verdad? No sé si querés contarnos un poco sobre cómo labura o qué estudia el CEIL. Bueno, gracias por esta presentación, Julia. El CEIR, en verdad, como la sigla indica, es un centro dedicado a investigaciones laborales. Pero dentro del CEIL hay un grupo grande que estudia religión y política, religión y cultura, que es el programa Sociedad, Cultura y Religión, y que lo dirige ahora actualmente Verónica Jiménez Beribó y que lo dirigió históricamente Fortunato Manimachi. Y bueno, es un grupo grande que nuclea jóvenes investigadores, investigadores más senior, y que siempre indaga esos cruces entre religión y política, religión y cultura, consumo cultural religioso. Así Bien, que muy afín a la idea del podcast. sí, totalmente, totalmente. Bueno, sabemos también que no solamente nos escuchaste cada vez que te pedíamos asesoramiento, sino que volviste a escuchar el podcast para esta charla. Sí, Así que bueno, una, arrancamos. una, ¿Cómo? una maratón del podcast Una maratón para total, sí, estar sí, fresco. sí, sí. Creo que lo debes tener más claro que yo, digamos, ya el podcast a esta altura. Bueno, para arrancar, un poco lo comentaba al principio, ¿no? La idea de este podcast
para quienes lo hayan escuchado, bueno, nos pueden decir si lo logramos o no, pero en un punto era acercarse a la Iglesia Universal en particular y al evangelismo en general, ya vamos a hablar de esto también, de esta distinción, eh, con la menor cantidad de prejuicios que pudiéramos, ¿no? Uno nunca puede sacarse del todo las ideas que ya en algún punto se le fueron metiendo en la cabeza o que fue generando a lo largo de las cosas que vio o que alguna vez razonó o pensó, pero bueno, hicimos como ese intento. Y una de las primeras preguntas que quería hacerte es, todos esos prejuicios, ¿cómo crees que se han ido formando, ¿no? Porque veníamos conversando en la previa también a la entrevista y a lo largo del podcast, en que hay cierta representación que se hace del evangelismo en las ficciones y también en algunos documentales, pero digamos, o en el periodismo y demás, que es un poco, ¿no? Que no ayuda mucho. No, no ayuda mucho. ¿Cómo se construye esa idea? No es la única, ¿no? Yo creo que hay varias representaciones sobre los evangélicos dando vuelta, pero es cierto lo que vos decís, que hay una muy estigmatizante que circula mucho y que los asocia o a chantas o a gente que viene a lucrar con las personas que creen y demás. Hay como muchas matrices culturales que van en ese sentido. Una raíz de eso tiene que ver para mí con, bueno, con una matriz cultural católica que permea, muy a pesar de, inclusive de gente que es atea y demás, que permea mucho la manera de pensar lo religioso en intelectuales, en clase política, en el periodismo y también a gente que hace ficción. Justo de cara pensando en esta charla, repasaba un poco la gran cantidad de ficciones que hay, sobre todo desde América Latina, que suelen ubicar siempre a lo religioso en general, pero a los evangélicos en particular, como ese lugar, primero de una especie de ajenidad y otredad, como si no fueran parte de nuestra cultura. Y lo segundo, que lo ubican siempre en un lugar, o casi siempre, como de conspiración, ¿no? Como una fuerza secreta, oculta, extraña, que viene en el mejor de los casos, a adormecer a la gente, y en el peor de los casos, a engañarla, a estafarla, a conquistar culturalmente América Latina. Eh, y bueno, eso es un problema. Y es un problema porque es una especie de repitencia que se da con este grupo religioso en particular y que no pasa con otro, por ejemplo, que no pasa con el catolicismo, que hay margen para pensar lo católico de manera diferente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película de Trapero, el Elefante Blanco. Bueno, ahí aparece otra imagen del catolicismo más cercano a lo popular, trabajando en las villas. Está el cliché del curita que rompe el celibato, que es como un lugar común también en la ficción para abordar el catolicismo, pero como que hay un lugar para pensar en lo católico más allá del tema del abuso, que también es recurrente, ¿no? No pareciera haber todavía, desde la ficción producida de América Latina, espacio para pensar lo evangélico desde otro lugar que no sea el de la conspiración. Y eso termina siendo como muy redundante, muy pesado en esa construcción social de lo evangélico como algo, como una amenaza. Bueno, de hecho vos imagino que te debe pasar, a mí me pasó en este rato cortito produciendo este podcast, pero que recibo algunos comentarios como tipo, uy, vos que estabas metido en eso, que toque eso, que estás haciendo el podcast, ¿viste? Y decís, no estás haciendo nada raro, digamos, pero hay como esa idea, ¿no? Sí, ronda esa idea, ¿sí? Aparte, charlábamos antes, en la previa de esta charla y mucho antes cuando estaban preparando el podcast. La IUR en particular es una figurita difícil. Difícil no porque tenga un halo de misterio en particular, sino porque ellos son muy reservados, y no dejan, digamos, conceden pocas entrevistas, y por eso es todo un logro la que vos hiciste para esta producción, porque es muy importante. Y, y también yo pienso ahora que todo este discurso que los asocia a chantas, a estafadores, también los aísla un poco más, como que toman mucho más recaudos. Eh, es un muro difícil de romper a nivel cultural. Sí, particularmente, si querés vamos a ese punto porque va a servir para lo que sigamos conversando. La Iglesia Universal del Reino de Dios es esta iglesia que los que por ahí no le prestamos demasiada atención a la religión en particular, la tenemos un poco más ubicada dentro del mundo del evangelismo porque se han metido en los medios de comunicación por estas
sedes gigantes que abren, particularmente está en la calle Corrientes, de la que hablamos en el podcast, en el barrio de Almagro, acá en Capital Federal, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esa, bueno, nos ha llamado mucho la atención a muchos, nos quedó como grabado, ¿no? Es una iglesia con unas columnas impresionantes, que de repente uno se acerca y se da cuenta de que en realidad atrás no hay nada y que es solamente una fachada. Bueno, la Iglesia Universal logró como meterse un poco más en el imaginario y en un punto se llevó como puesta la imagen del evangelismo, para el que no presta atención, ¿no? Por supuesto no para vos, pero se llevó puesta y quedó asociada una cosa con la otra. En un punto el podcast intenta desarmar esto y siempre recordar que estamos hablando de una religión que es parte del evangelismo, pero que por supuesto no es todo y es hasta minoritaria. ¿Querés contarnos un poco más sobre eso? Sí, claro. Un poco para desarticular esta mirada homogeneizante que los medios y que cierto establishment cultural construye, la IURD es una iglesia, una suerte de lo que se llama isopentecostalismo, ¿no? Esto es un pentecostalismo muy particular, muy autónomo, que nació en Brasil y que a partir de allí intentó expandirse, como hacen todas las iglesias, en un montón de países, ¿no? América Latina, pero también Asia, África y demás. Expandirse con suerte dispar, porque no en todos los países en los cuales intentaron, insisto, afincarse, les fue bien. El caso argentino es un ejemplo negativo en ese sentido, porque son, dentro del mundo evangélico, no son ni el 1% de los evangélicos en Argentina, y también, como charlamos en su momento, son bastante resistidos y mirados un poco de reojo por los propios evangélicos que uno también conoce y transita, ¿no? ¿Por qué? Porque a los evangélicos de iglesias como Catedral de la Fe o de la Federación Asiria le parece que la IUR tiene, por un lado, un discurso proselitista muy agresivo, al mismo tiempo no estarse en contactos ecuménicos con otras iglesias, y por otro lado también les da un poco de... se llevan mal con el fetichismo, a ver, con un uso muy fetichista de los objetos, ¿no? El tema del agua del Jordán, como un montón de recursos materiales con los cuales toman distancia. O sea, no hay tampoco un lenguaje litúrgico que los emparente de manera muy profunda. Si bien es cierto que el culto en general, si uno lo analiza y lo compara con otros cultos pentecostales, hay vasos comunicantes, ¿no? La música, el uso del cuerpo, esa dimensión festiva, ¿no? Y también de recogimiento, pero no es tampoco la única... no es la única denominación tan emocional, ¿no? Si uno va a una iglesia carismática católica va a encontrar algo muy semejante, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, la IURD es una isla muy chiquitita dentro del mar que compone el mundo evangélico, sobre todo en Argentina, y es una expresión muy minoritaria. Lo que pasa es que su carácter enigmático, lo espectacular de sus especificaciones, bueno, construye un aura ahí muy interesante para analizar, ¿no? Es un poco la vedette de este mundo, ¿no? Y da muy bien para el cine, da muy bien para el podcast, da muy bien para la ficción. Totalmente. De hecho, por si hay productores de podcast o gente que se haya unido a la charla por el interés más por el podcast que por el tema en particular, la verdad es que ese punto jugaba muy a favor del podcast, ¿no? Tener esas canciones y toda esa liturgia le sumaba mucho al propio entretenimiento de poder, ¿no? O sea, ayudaba mucho a sostener el interés y decir, bueno, viste, quédate acá, esta parte se pone un poco densa, pero está esta canción, aguanta que ahora vamos a otra parte y qué sé yo. La verdad que para lo que es la producción del podcast era como prácticamente un milagro, ¿no? Como la confirmación, ¿no? De que Dios está aquí entre nosotros. No, una aclaración que quería hacer, le decimos IURD a la Iglesia Universal del Reino de Dios, es la sigla para el que no esté tan, ya uno lo tiene como naturalizado, sí. Pero te quería preguntar también, otro término que también hemos integrado en nuestras vidas por habernos metido a investigar esto, pero que por ahí no es tan conocido, que es esto del isopentecostalismo. O sea, por un lado, si querés un poco antes, ¿no? Pentecostalismo, ¿qué es? E isopentecostalismo, ¿qué es también? Bueno, el pentecostalismo es una rama, una denominación dentro del mundo evangélico protestante, ¿no? La Reforma Protestante rompe con el catolicismo allá por
en los albores de la modernidad, y surgen un montón de iglesias, luteranos, metodistas, anglicanos, sobre todo en el contexto europeo. Los bautistas luego en Estados Unidos, cuando se produce la colonización de América y demás. Y en Estados Unidos, al principio del siglo XX, bueno, nace el pentecostalismo, que es un movimiento bastante particular, que nace dentro de una iglesia metodista que justamente se vuelve carismática, y donde hay una presencia muy fuerte del Espíritu Santo, ¿no? Una de las figuras de la Trinidad cristiana, que se hace presente o que se manifiesta mediante justamente, bueno, la posibilidad de hablar en lenguas, de comunicarse con lo divino, la sanación, el milagro como una cotidianidad. En toda esa liturgia y toda esa teología rompe con buena parte del legado protestante y construye una denominación aparte que a partir de allí viaja por todo el mundo. Digo, hay mega iglesias pentecostales en Corea del Sur, por ejemplo, una de las más grandes en el mundo. En África, en Nigeria, bueno, y en América Latina, el caso paradigmático Brasil, Colombia, ¿no? Sobre todo, y Centroamérica, ahora en muchos países de Centroamérica son más del 50% de la población. Ujú, Entonces es una rama de ese mundo protestante que ya tiene larga data, pero que tiene como características teológicas y pastorales y litúrgicas muy particulares. ujú. Y que al mismo tiempo es muy autónoma entre sí y hay como no hay una especie de papa pentecostal, como tampoco lo hay un papa protestante, ¿no? Sino que un rasgo que los identifica es que hay una fuerte autonomía por parte de cada iglesia. Si bien hay federaciones y unión de iglesias, también es cierto que hay mucha iglesia de barrio autónoma, ¿no? A partir de un pastor o una pastora que construye su iglesia y mediante el don carismático que se adjudica, bueno, arma una congregación. Claro, que es en un punto lo que empezó haciendo Edir Macedo, que es el fundador de la Iglesia Universal, Ujú. solo que bueno, le dio y le puso como bueno, básicamente lo que dice su propio nombre, ¿no? Iglesia Universal. Se puso el objetivo de Exactamente. realmente ser universal, ¿no? De una multinacional. Exactamente, sí, sí. Digamos que Edir Macedo como que se cortó solo, digamos, como que hizo esa especie de emprendedurismo de manera radical, ¿no? Y en un punto el caso de la IUR es interesante porque es autosuficiente, ¿no? Digamos, no establece, ni siquiera en Brasil, puentes ecuménicos con otras iglesias. Es como una especie sí, de isla. La categoría isla le viene bien. Y hablábamos también respecto de esto de ser universal, y hemos conversado también en alguna oportunidad, esto de que vos decías al principio, en Argentina en particular, ni siquiera le fue tan bien, digamos, ni siquiera podríamos decir Ujú. que es uno de los países en los que la pegaron, más allá de que sí se lograron penetrar como en el sentido común, eh, existen, ¿no? Pero bueno, como vos decís, tampoco es que congregan tanta gente. Y aún así se mantienen, ¿no? Hemos hablado como de alguna idea de como de política de embajadas, ¿no? Como de decir, bueno, aunque acá no me rinda tanto, yo la dejo abierto y la hago funcionar. Ujú. Sí, hay unidad también de anclaje, ¿no? Anclaje en la vida de los barrios, en la vida de las ciudades donde intentan instalarse, ¿no? Eh, Porque también hay algo que es interesante remarcar, es que excede lo cultural, ¿no? Excede el culto, sino que estas iglesias suelen crear toda una red asociativa que incluye otras actividades, ¿no? A veces sociales, como merenderos, como talleres de oficios y demás, otras veces talleres de canto, pero como hay todo un tejido social que las acompaña, no solamente el culto únicamente, ¿no? Entonces por eso también la idea de permanecer y quedarse e intentar que prospere bajo esa lógica. Claro, claro, claro. Y te quiero preguntar ahora, también lo hemos charlado y tiene que ver con esto de cómo se va formando el prejuicio, ¿no? Después, obviamente, una vez que uno intenta sacarse el prejuicio y se mete a investigar un poco más, algunas cosas se confirman, ¿no? Digo, tampoco es que sacarse el prejuicio Sí. es que nada de todo esto va a ocurrir, pero las cosas que más creo que llaman la atención, y nosotros tratamos de meternos en esas cosas como para no eludir ese debate, sino justamente darlo y tratar de entender de qué van. Por un lado, los exorcismos, ¿no? La figura de los exorcismos es una de las cosas que más llama la atención y que más nos hace como alejar del fenómeno, ¿no? Como esto es una película, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están exorcizando gente en la tele? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Eso genera bastante como rechazo. Así que te quería preguntar un poco cómo interpretás esa figura. Y después el diezmo, pero
no spoileo la siguiente pregunta, así que vayamos por el exorcismo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que están haciendo, digamos? Bueno, a ver, hay una idea del mal, ¿no? De la presencia del mal. Que buena parte del discurso moderno la ha exteriorizado, ¿no? Y sobre todo la ha secularizado, ¿no? El mal es, para muchos de nosotros, que por ahí no compartimos la creencia de la IUR, ¿no? El mal puede ser una enfermedad, puede ser quedarse sin trabajo, puede... Pero nosotros le imponemos a esos males causas racionales o causas, no racionales, causas más clásicas, ¿no? Qué sé yo, lo mal que anda el país, el estrés para imputarle causa a una enfermedad. En cambio, para algunas iglesias, no solamente la IUR, sino también algunas evangélicas y también una parte del catolicismo, lo malo, o sea, el daño, la presencia de Satanás y el milagro, o sea, lo contrario, la presencia del bien, no están en una esfera trascendente, o sea, más allá de nosotros y por fuera de nuestra historia, sino que están aquí y ahora con nosotros. O sea, hay una cierta mundanización del milagro y del daño o del mal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, donde el mal y el bien, el milagro y el daño viven y conviven con nosotros y forman parte de nuestra cotidianeidad, el exorcismo tiene sentido ahí. No es algo forzado. Tiene sentido en tanto, por ejemplo, para muchas personas se puede interpretar que quedarse sin trabajo o padecer una enfermedad como el cáncer tiene que ver con un origen maligno, con la presencia de un ángel malvado o con la presencia de la figura de Satanás, ¿no? Entonces, si vos crees eso, suena lógico que el remedio también esté en la cotidianeidad, ¿no? Y que al mal se lo combata con un bien también próximo y tan material y tan objetual como aquel, ¿no? Entonces el exorcismo forma parte de una cosmología donde lo extraordinario se hace mundano y donde el milagro y el daño forman parte de un orden cotidiano, ¿no? Y ahí cobra sentido la presencia del exorcismo, ¿no? Porque no es que Satán está fuera de nuestra dimensión, para bajo esa lógica, sino que está en un montón de pequeñas cosas que eh, forman parte de la cotidianidad del creyente. Y también me da como la sensación de que va bastante en sintonía con una búsqueda bastante como actual, que es la solución instantánea, ¿no? En el momento, no que yo tenga que hacer no sé qué cosa a lo largo de los años, sino, bueno, el gran eslogan que ellos encontraron que es pare de sufrir, ¿no? Claramente funciona, sirve, sobre todo si uno conecta con esos momentos, o puede conectar con esos momentos de sufrimiento y decir, sí, la verdad que cuando estás sufriendo es lo mejor que te puede pasar, que alguien te diga pare de sufrir y sobre todo que te diga tengo cómo hacerlo, ¿no? Tengo cómo acercarte a esa solución concreta y real, que en ese caso, bueno, es un exorcismo. Sí, totalmente. Digamos, ahí hay una correcta adecuación o una adecuación muy efectiva con el lenguaje de la posmodernidad, ¿no? De lo instantáneo, ¿no? Que vos fijate que ahí hay una superación del discurso más católico del sufrimiento en pos de un paraíso terrenal futuro, ¿no? La idea de, bueno, sufro ahora o le encuentro lógica al sufrimiento actual porque me espera un mañana mejor. En el discurso evangélico que incluye la IUR, bueno, en verdad Jesús sana, salva y cura acá, ahora, hoy, mañana. O sea, no tengo que esperarme a encontrarme con Él al fin de mis días, ¿no? Entonces hay se acorta el tiempo digamos, y Dios o la divinidad está presente en mi aquí y ahora, ¿no? Es un poco la continuación de lo que decía con respecto al tema del milagro, ¿no? No hay una trascendencia en otra dimensión temporal y espacial, sino que está inscrita en mi aquí y ahora. Entonces ahí también se entiende por qué el pare de sufrir ahora, ya no hace falta que sufras más, porque Dios puede actuar aquí y ahora. Sí, Dios no te va a esperar sentado, bajo esa lógica, no te espera sentado al final de tus días para darte una palmadita en el hombro, sino que viene ahora a redimirte. Ojo que esto también está presente en cierta discusión teológica dentro del catolicismo, por ejemplo. No es que todo el mundo católico piense en esta idea de aceptar el sufrimiento muy medievalista, ¿no? La idea de aceptar el sufrimiento hoy para redimirme mañana, digamos, en un futuro muy posterior. Sino que también hay
grupos católicos que defienden una idea mucho más, una presencia mucho más histórica de Dios en otros días. Pero Pero sí, me puse muy teológico. no, pero está bueno porque sí hemos hablado también sobre cómo el catolicismo quizás, vos decías, descuidó un poco durante un Mm. tiempo la categoría milagro, ¿no? Sí, Y en sí, esto sí, te sí. meto otra de las preguntas que es, la sensación es que el evangelismo está creciendo. ¿Está creciendo en los números? ¿Eso se verifica en la región? Sí, sí. O sea, pasan las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? El catolicismo retrocede en la región, Argentina incluida, y el evangelismo, los evangélicos crecen, ¿sí? Con diferentes ritmos, ¿no? No es lo mismo Argentina que Brasil, no es lo mismo Colombia que Centroamérica, pero es cierto que el crecimiento evangélico en la región se da a expensas del catolicismo. Uh -huh. Eh, Uno puede pensar a qué se debe esto. Bueno, a que en un sentido la lógica institucional del catolicismo se ha enfriado, ¿no? Ha perdido el timing para llegar a los creyentes y esa pérdida de timing ha sido suplida por un mundo evangélico mucho más cercano a la continuidad creyente, ¿no? Uh Y -huh. sobre todo hay también algo central que es el tema del sacerdocio universal, ¿no? Que es una idea fuerte del mundo evangélico en el cual todos podemos ser sacerdotes, barra pastores. Uh -huh. En cambio, eso está muy privatizado, muy jerarquizado en el mundo católico, ¿no? Donde hay todo un seminario, toda una dimensión mucho más burocrática del ministerio, versus una versión mucho más carismática del ministerio, ¿no? Y, y también el acento puesto en la sanidad, y en esa integridad holística entre cuerpo y alma, que es muy propia del mundo protestante evangélico, carismático pentecostal, también es una razón de ese éxito, ¿no? Uh -huh. Tengo varios disparadores con todo lo que decías. Primero, antes de que nos vayamos demasiado del tema, quería comentar que hay dos películas del fundador de esta iglesia, dos películas de Edir Macedo, que se llaman Nada que perder uno y Nada que perder dos, que siempre me encanta contar cómo se llaman porque me parece que se rompieron la cabeza. En donde él básicamente cuenta su historia y nosotros en el podcast recuperamos eso, sobre todo no porque le creamos que su historia es real, sino porque es el relato que él decide hacer de su propia vida para luego invitar a otros a que vivan una evolución parecida. Y en un punto cuenta básicamente algunas cuestiones de su vida privada, que las relata de manera súper dramática, y entonces él es una persona que sufrió y que en determinado momento decidió parar de sufrir y, bueno, y en paralelo, bueno, abrió su propia iglesia y se mandó con ese proyecto, pero fundamentalmente decidió dejar de sufrir y no solamente pudo, sino que además le fue súper bien, hizo una iglesia súper exitosa y además es millonario y no lo oculta. Estuvo en la lista de Forbes hace un par de años, no sé si sigue estando, pero estuvo en el top de Forbes, dentro de los millonarios. Y bueno, y lo cuenta, está orgulloso y demás. Vamos a hablar un poco ahora después del diezmo y de esta idea. Pero bueno, esa es la historia que él cuenta a sí mismo. Y hablábamos también, lo mencionabas que en el capítulo 3 del Nombre de Dios, hablamos con un pastor, cosa que hace un par de años habíamos intentado y no había funcionado, no daban entrevistas ni nada, pero esta vez sí nos dieron una entrevista y está el capítulo 3 básicamente es la entrevista a este pastor, que entre otros es un pastor brasilero que vive en Argentina hace un par de años, que también vivió en Paraguay en algún momento siempre predicando, y que también hace un relato de su propia vida muy parecido al de Edir Macedo, ¿no? Una persona que estaba con la vida destrozada por diferentes motivos personales y qué sé yo, y que en algún momento hace un clic. En el caso de él es porque su madre tiene como un problema, él cuenta que su madre fue a incendiar la casa de su padre, pero que en ese evento terminó ella quemada, eso es lo que cuenta él, y en el hospital en donde atendían a su madre, quienes ayudaban a los enfermos, a los heridos, a quienes estaban internados, eran de la Iglesia Universal. Y que entonces ahí a él algo le hizo un clic y se mete en la Iglesia Universal. Y entonces otra de las cosas que él comenta, que va en línea con esto que charlamos, es que, digamos, él mira a la Iglesia Católica y dice, el líder de la Iglesia Católica, este señor que está acá crucificado, no le fue muy bien.
y el líder de esta otra organización es millonario y está en Forbes. No, no lo dice así, lo estoy parafraseando, pero un poco esa es la idea. Y también hay un planteo dentro de la Iglesia Universal, por lo menos, como muy en este sentido, y que también se mezcla con un discurso bastante parecido al de la meritocracia, ¿no? Como si querés, podés, ¿no? Con esa idea. Ujú. ¿Hay algo de eso? ¿Esto es algo que excede a la Iglesia Universal y va en línea con el evangelismo, o es algo especial que esta iglesia propone, o es un discurso que existe del cual se engancha la Iglesia Universal porque en estos días anda dando vuelta y funcionando? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que en un punto excede a la Iglesia Universal del Reino de Dios y hace blanco en un gran punto de bisagra, una gran bisagra entre la teología católica y la teología más protestante, que tiene que ver con lo material, ¿no? Y qué pasa con lo material, qué pasa con los bienes y qué pasa con mi relación con Dios con los bienes. Y que Uh-huh. también se engancha con el tema del diezmo. Históricamente en el catolicismo hay una relación un poco tensa con el tema de los bienes, porque, bueno, hay muchas congregaciones que hacen votos de pobreza, ¿no? Y hay toda una idea, una reivindicación de la pobreza personal, ¿no? De alejarse de las cuestiones materiales como un signo, una cosa virtuosa, ¿no? Una virtud. Esto nunca fue tensión para el mundo protestante, si bien hay grupos más ascéticos que otros, porque hay de la larga tradición protestante una idea que en verdad el acompañamiento divino, que vos estés haciendo bien las cosas para Dios, se manifiesta en tu vida y también en lo material, ¿no? Si lograste formar una familia sólida, si te va bien en el trabajo, si conseguís ascenso, si pudiste cambiar el auto, bueno, si lograste mudarte de barrio, en vez de ser cuestiones que uno puede imputarle a la lógica del mercado o a la meritocracia personal, en ciertas iglesias evangélicas, que incluye la IUR, son signos, señales de que Dios te está acompañando, ¿no? La famosa teología de la prosperidad, que tiene varias ramificaciones, pero esta es una, ¿no? La idea de que la prosperidad es una señal de que Dios te acompaña y que vos estás haciendo bien las cosas. Entonces ahí ya no, ahí se entiende por qué Edwin Macedo reivindica su éxito y cómo su éxito es un valor, no algo el cual él debiera esconder o debiera un poco maquillar, sino todo lo contrario. Para él y para sus seguidores es la señal de que Dios lo acompaña. Entonces, a nosotros nos parece un poco exótico porque estamos, insisto, como muy culturalizados por esa matriz católica, aunque no seamos católicos, ¿se Claro. entiende? Pero tiene que ver con esto, con una relación distinta en esa ecuación Dios, yo y los bienes materiales. Uh-huh. Sí, y ahí también, como Y decía, se mete el diezmo, ¿no? Que es otra de las cosas que sí. obviamente desde afuera nos preocupan, ¿no? Cuando vemos que, sobre todo, Mm. se acerca gente que por ahí no le sobra recursos para invertirlos en eso, según nuestra mirada, ¿no? Ajena totalmente, y terminan poniendo allí dinero, digamos, ¿no? Sí. En un punto, retomando lo que decías antes sobre el catolicismo, sobre cómo el catolicismo o una línea del catolicismo lo que te dice es, bueno, invertí toda tu vida, creé toda tu vida y al final te espera algo. Acá hay como una transacción, si querés también, más como actual, ¿no? Como, bueno, la solución está hoy, está acá, y a su vez la transacción también es acá y adopta la forma de dinero. También hablábamos en el podcast sobre esta idea de la ofrenda, ¿no? La ofrenda Sí. como parte de las religiones en general, que en este caso adopta la forma del dinero, y eso lo hace un poco extraño para quienes lo miramos desde afuera, pero bueno, desde otra lectura puede estar integrado, digamos, ¿no? Sí, siempre es un foco de tensión la relación entre creer y el dinero, ¿no? Y no pasa únicamente en el mundo evangélico, sino también pasa en el catolicismo y en otras creencias más, ¿no? Porque, bueno, el dinero, la ofrenda, no la ofrenda, sino el dinero, mejor dicho, tiene que ver con algo espurio, ¿no? Algo que vendría a contaminar, no la creencia, ¿no? Porque obviamente sería una especie como de versión mercantilista del creer. Ahora, cierto es que
toda organización religiosa se enfrenta a un problema que es cómo resolvemos el tema de la materialidad, cómo resolvemos el tema de la reproducción institucional. Necesitamos dinero para crear iglesias, para poder formar a los misioneros, etcétera, etcétera. En la tradición cristiana en general, el diezmo viene de allí, viene de, digamos, la idea de partir, dar la 10ª parte de tus ingresos a la comunidad religiosa, ¿no? Lo que ha ocurrido en la historia, sobre todo de América Latina, es que, bueno, al estar tan cercana la relación entre Iglesia Católica y Estado, o estados en América Latina, es como que el Estado se hace cargo de esa parte del diezmo, ¿no? Hay una especie de diezmo oficializado, si se quiere. Mientras que el mundo protestante, evangélico y la Yulín también lo resuelve bajo otra manera, ¿no? Ahora, lo interesante para mí es que bajo un canal o el otro, en ambos sentidos han estallado, digamos, escándalos financieros, ¿no? Porque es cierto, la IUR tiene un montón de problemas con respecto a eso, ¿sí? Y no es la única iglesia evangélica en ese sentido, pero también el mundo católico está, digamos, convulsionado por esos escándalos financieros, ¿no? Y, digamos, hay un tema de la transparencia, un tema de la honestidad, los recursos que, bueno, yo creo que todo el avance, digamos, mediático y todo el avance también de los medios de comunicación, que ha empoderado mucho a las personas de a pie, la posibilidad de poder vigilar y monitorear las cuestiones vinculadas a lo material, ha llevado a que esos escándalos se vuelvan cada vez más notorios, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el mundo católico, para servir de ejemplo o de contraejemplo, eso se ve mucho, digamos. El tema del dinero es una cuestión transversal a todas las religiones, a veces mejor resuelta y a veces peor resuelta, ¿sí? Lo que pasa es que ahora está mucho más expuesto. Exacto, mucho más sí. expuesto. Sí, en el caso de la Iglesia Universal en particular, las denuncias son un montón en diferentes países del mundo, por lavado de dinero, por, ¿viste?, defraudación del Estado, digo, hay un montón que obviamente también en el podcast, más allá de intentar desnaturalizar la mirada sobre el dinero y sobre el diezmo, obviamente también las repasamos y las mencionamos porque obviamente existen y están. Por otra parte, te quería consultar por lo siguiente. El podcast también, como venimos conversando en este intento por desnaturalizar, también intenta cuestionarnos a nosotros mismos, a quienes producíamos y hacíamos el podcast, que de paso aprovecho para nombrar la producción ejecutiva la hizo Tomás Pérez Bisón, la investigación y el guión lo hicimos con Diego González, y el diseño de sonido lo hizo Pablo Sala, y todo el equipo intentábamos, digamos, todo el tiempo justamente también desnaturalizar nuestras propias creencias, o más bien ponerlas de manifiesto, no desnaturalizarlas, sino decir, nosotros también creemos en cosas que nos parecen súper normales, o no, nos parecen como en un punto incuestionables o súper válidas, digamos, y tratábamos de hacer ese como acto de sinceramiento sobre en qué creemos. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Todos creemos en algo? ¿Siempre, o todos necesitamos algún tipo de creencia para sostenernos? Quizás solo en los malos momentos algunos, o siempre hay algo en lo que estamos enganchados. ¿Cómo lo ves? Sí, es muy interesante lo que decís, y a mí siempre me suena como eco la frase con la cual arranca un poco el podcast, que es creo, reventar y volver a creer, ¿no? Yo creo que todos somos creyentes y todos somos ateos, en algún sentido, ¿no? En un sentido amplio, bajo un principio de simetría, ¿no? Siempre tenemos creencias religiosas, políticas, científicas, porque creer tiene que ver con una convicción, en el fondo, una definición amplia, tiene que ver con una convicción subjetiva en algo que no vemos, que confiamos pero que no vemos, ¿no? Eso en la religión se ve claramente porque a Dios no se lo ve, a los ángeles no se los ve, etcétera, etcétera. Pero digo, cuando uno va a votar, por ejemplo, ¿no? Uno cree en la institución democrática, uno cree que ese voto que uno deposita ahí va a ser contado por alguien y se va a adicionar con muchos otros y eso va a culminar en la elección de una persona o varias para ocupar un cargo. Sí, y después en la transformación de la sociedad, más aún. Bueno, más utópico si se quiere. Pero digo, uno cuando va a votar, digamos, hay un montón de cosas que no ve y que no va a ver jamás,
cómo esa secuencia se activa más allá de uno, y sin embargo lo sigue haciendo, porque confía, porque cree, porque tiene esa convicción subjetiva. ¿Qué pasa con la ciencia? Hoy estamos en un momento de pandemia, ¿no? Y hay un montón de procesos vinculados a la medicina, a la biomedicina, que no estamos viendo, ¿no? Pero uno se levanta y sale a la calle confiando y creyendo que, bueno, que si yo hago lo que me dijo en la televisión a partir de un médico que escuché, y si me pongo alcohol en gel, y si pongo distanciamiento, y si uso barbijo, no me voy a contagiar o voy a tener menos chance de contagiarme, ¿no? Y uno cree en eso, pero uno no leyó el paper, ni fue al laboratorio de Oxford o lo que sea a ver cómo se combatía el coronavirus. Uno, digamos, agarra pequeñas porciones de lectura, de informes y demás, o de relatos, y con eso arma una creencia. Entonces, hay un principio de simetría que debe asistirnos, que tiene que ver con esto, que todos somos creyentes y todos somos ateos, ¿no? Al mismo tiempo somos ateos a un montón de cosas, ¿no? No creemos en algunos medios de comunicación, no le creemos a algunos políticos, no le creemos a ciertas revistas, no le creemos a este podcast, qué sé yo, no le creemos a un montón de cosas, ¿no? No le creemos a Dean Macedo, supongamos, ¿no? Pero no significa que a mí un poco, no digo que me molesta, pero sí me causa un poco de escozor esa mirada que sospecha de todo, ¿no? Y que sobre todo sospecha de lo religioso, buscando como ese doblez de la realidad, y la gente en verdad va allá creyendo que le hace bien, pero en verdad la están estafando, ¿no? Como es una mirada, que eso puede pasar, pero eso no significa que no pase en un montón de otras creencias, ¿no? Que sin embargo no lo pensamos así, ¿no? Entonces, una mirada como muy iluminista, muy ilustrada y muy lejana de las razones por las cuales la gente cree, que pueden ser de lo más variadas y de lo más complejas, ¿no? Yo pensaba el ejemplo de Rita en el podcast, ¿no? Bueno, bajo una mirada un poco miserabilística de los pobres y los creyentes, uno puede pensar, bueno, a Rita no le queda otra cosa que creer, ¿no? Y entonces hay una especie como de ambulancia estratégica para sostener a los caídos del sistema. Ahora, si uno mira todo lo que una iglesia comprende, ¿no? Y cómo bajo ciertas lógicas, y en ciertos casos, a partir de una iglesia, una mujer logró que su marido le deje de pegar, logró que su marido deje el alcoholismo, que su hijo deje la droga, consiguió trabajo. Más allá de eso, uno puede pensar que a partir de justamente esos ejemplos, bueno, pertenecer y creer es más que rezar, es todo un compendio de acciones que la verdad que provocan una fuerte reestructuración en el individuo, un gran principio de ordenamiento individual, ¿no? Un gran principio de restauración del individuo en muchos casos, ¿no? Y uno puede o no compartir la creencia, pero sí yo creo que si uno mira de cerca ciertas trayectorias como la de Rita, o como la del pastor del capítulo 3, hay quizás buenas razones para entender por qué esa gente cree. Sí, cuento para los que todavía no hayan escuchado el podcast. Rita es una mujer que conocemos ahí en uno de los encuentros de la Iglesia Universal con la que charlamos y que nos cuenta, obviamente, una serie de dramas personales que ella va, digamos, justamente asociando, ¿no? Como, bueno, acá me fue mal porque no venía a la iglesia, acá empecé a venir y esto fue mejor, y esto otro que no fue mejor, bueno, esto... Ella hace como una configuración un poco rara que algunas cosas les deja por fuera cuando no le cierran a la teoría y las otras cosas. Que en un punto, obviamente, Rita somos todos, ¿no? O sea, más o menos. Exacto. Después puede ser no sé, en el diván de terapia si hace psicoanálisis o es lo mismo, digamos, ¿no? Es como el armado que cada uno va haciendo sobre las cosas que le pasan y sobre todo cómo procesarlas. Te quería preguntar para ir cerrando, para ir llegando al final. Si pensás que este momento que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia va a generar alguna modificación importante o supongo que esto se sabrá con bastante tiempo, ¿no? Que lo único que podemos hacer es esperar que pase para saberlo, no se podrá predecir demasiado, pero ¿crees que tendrá algún impacto en las creencias todo esto que está pasando? O si ya lo está teniendo, no sé. Yo creo que sí, tengo la hipótesis, tengo un poco de la certeza de que estamos, o sea, la pandemia es una especie como de broche de oro, si fuera un guionista, es como algo ideal para lo que porque es un gran momento de producción de creencias, y sobre todo de utopías, ¿no? Una gran producción de futuros posibles, ¿no? Porque claro, la pandemia viene a poner
en tensión muchas de nuestras certezas cotidianas, ¿no? Muchas de nuestras certidumbres. Ujú, Yo creo que estamos en un momento que desde lo religioso, desde la militancia, desde de lo científico e intelectual, se están produciendo muchos escenarios futuros y muchas utopías o distopías, ujú. ¿no? El cambio climático, la catástrofe ambiental, ¿no? Es un momento donde claramente la idea de progreso feliz está un poco en crisis, o bastante, ¿no? La idea que, digamos, que íbamos a vivir un poco mejor en el siglo XXI. Muchos piensan que todo pasado fue mejor, ¿no? Entonces hay que volver para atrás. Sobre todo sectores más desde la derecha piensan que, bueno, que todo lo que puede venir con la modernidad así a ultranza solo puede ocasionar daño. Hay otros que conservan la utopía, digamos que en verdad la pandemia va a enseñar y el hombre va a vivir, o sea, va a aprender, va a tomar la pandemia como lección y va a aprender a vivir mejor y a convivir mejor consigo mismo y con la naturaleza. Yo creo que, contrariamente a cierto pensamiento más secular o más racionalista, las religiones están colaborando bastante con el Estado, con la ciencia, para poder sobrellevar mejor esta situación, ¿no? Salvo unos grupos radicales, uno encuentra en lo cotidiano mucho cura, mucho pastor, mucho líder umbanda, diciendo a la gente que se ponga el barbijo, que use alcohol en gel, que se vacune, ¿no? Como que eh, esto no es nuevo, ¿no? Pero sí está bueno remarcarlo para mostrar que no siempre hay oposición entre creer o tener fe en la religión y en la ciencia, ¿no? Sino que hay muchos vasos comunicantes, aunque también hay, obviamente, antagonismo, ¿no? Sí, claro. Pero las cosas son más complicadas que las que uno a veces que las piensa rápidamente. Claro. Pero estamos en un momento, yo creo que de mucha fermentación y mucha ebullición para pensar y producir utopías y distopías nuevas. Ujú. Bien, genial. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si quedó algo, si querés comentar alguna cosa más sobre el podcast, que haya quedado ahí dando vuelta, que no haya encarado ahí en las preguntas. Si no, Eh, no, me pareció, tengo un elogio personal para el podcast, lo como recibimos, lo ficción recibimos. y eh, no, como ficción me parece que es muy lograda porque justamente hace este esfuerzo a contramano de lo que decíamos al principio, ¿no? De muchas ficciones homogeneizando y caricaturizando al mundo evangélico. Bueno, acá hay un esfuerzo por en cada capítulo demostrar matices, complejidades, tensiones, pluralidades. Bueno, se valora mucho desde la academia eso porque a veces no tenemos desde la academia con el tema de los papers y demás, que bueno, casi nadie lee, estamos como muy contracorriente frente a ese discurso mucho más ramplón, ¿no? Entonces, bueno, algo que se escucha mucho, que es un podcast o un video, lo que fuera, ayuda mucho a esta colaboración con lo que nosotros hacemos desde la parte de la ciencia. Claro, bien. No, y estuvo buenísimo, bueno, obviamente hacerlo con el apoyo, ¿no? De la pata Sí, el académica, trabajo porque si no, colectivo. muchas veces, ¿no? El periodismo ahí empieza como a desbarrancar, ¿no? Cuando Sí, a hablamos de las cortarse cosas. solo. Ujú. Sí, Así sí. es, Ahí das un poquito de agua, sí. exacto. Bueno, los vamos a invitar, las les vamos a invitar a quienes no hayan todavía que todavía no hayan escuchado el podcast, a que lo escuchen. Se pueden suscribir a Podimo gratis por 45 días, para que en 45 días es un buen tiempo, ¿no? Para la maratón del podcast, son 6 episodios, y para acceder a esa bonificación y suscribirse gratis tienen que entrar a www.podimo.es/anfibia, y ahí ya entran y pueden escucharlo gratis y demás, y nos pueden comentar qué les parece. Así que bueno, mil gracias Marcos de nuevo, creo que ya vamos a dejar de molestarte por un tiempo por lo No, menos, damos por ok. cerrado la etapa de... Tenemos que producir un podcast sobre religión. En general. Eh, en general, nos hace falta financistas, pero tenemos que hacerlo. Bueno, de paso Ideas por ahí en sobran. el público, viste, hay algunos, sí. Alguien Nunca se que sabe. quiera donarnos un diezmo para poder Claro, ayudarnos y exactamente, exactamente, lo tal hacemos. cual. Bueno, muchas Julia, te gracias agradezco por tu tiempo mucho y gracias a todos, todas y todos los que escucharon. Abrazo. por participar. Gracias. Chau, chau.